Hoy la idea es aportar en un ejercicio que todo el mundo suele hacer, que los mete en sus planificaciones, que es súper completo. Hay gente que se anima a hacerlo copiando de YouTube y bueno, me parece interesante por ahí hablar un poco de cuáles son los errores más comunes y quizás cuáles podrían ser las herramientas para mejorarlo, ¿sí? Estoy hablando de la sentadilla. Entonces lo que vamos a hacer es ir analizando un poquito las cuestiones técnicas de la sentadilla. En algún otro posteo estuve hablando sobre la profundidad y sobre todos esos mitos que hay sobre hacer la sentadilla profunda que puede traer mayor riesgo de lesión. Esto, bueno, no lo voy a desarrollar ahora, pero sí es importante saber que como cualquier movimiento se debe realizar de forma progresiva. ¿Qué significa esto? Que si nunca hice una sentadilla y quiero hacerla por primera vez en mi vida y mi cotidiano es estar en una oficina en posición de sentado, en este caso en casa haciendo, no sé, tareas de oficina o estando mucho tiempo en el sillón, digo, hay toda una serie, una cascada de situaciones que pasan con nuestro cuerpo, con nuestro organismo, que está completamente desadaptado a esa posición, por lo cual evidentemente puede ser riesgoso. Ahora, la sentadilla en sí, bien preparada y de alguna manera entrando progresivamente en ese gesto, no tiene nada de riesgoso. Y cuando digo que no tiene nada de riesgoso, no me refiero a que cualquier persona lo pueda hacer. Obviamente que como todo ejercicio, cuando existe una patología, una dolencia de algún tipo y hay alguna indicación en particular, lógicamente que no se debería realizar el ejercicio, ¿sí? Empezando por lo más importante, que es comprender que las posiciones de sentado o estas posiciones de vida de cuarentena nos llevan a toda esta cascada que les decía de cosas como pueden ser a la falta de sinergia de la cadena posterior, que esto significa que los músculos no pueden trabajar en conjunto para cumplir un objetivo. Entonces, quizás ante cualquier rotación brusca, me agacho a buscar las llaves, por ahí siento un pinchazo, siento un dolor, siento una molestia. Bueno, eso es que muchas veces nuestro cuerpo no entiende bien cómo actuar en conjunto para poder cumplir un objetivo. Esa es una de las cosas que sucede por esta posición de sentado. Otra de las cosas que sucede es que hay acortamiento del psoas, ¿sí? Esto por ahí es más conocido, es más común. Este acortamiento nos puede traer muchísimas problemáticas a nivel de la zona lumbar, ¿sí? La zona baja de la espalda. Inclusive, al tener acortamiento, nos cuesta mucho lograr la posición profunda de la sentadilla sin perder esa columna neutra. Columna neutra significa una columna que sostiene sus curvaturas naturales, ¿sí? Por otro lado, otra de las cuestiones que nos traen esta posición de sentado es la inestabilidad de la zona media. Y por zona media no tomamos el abdomen o tener marcados los abdominales. Está lejos de ser eso. Esta es la protección que tiene nuestra columna y la musculatura que está alrededor. Es como si fuera una gran faja. Forman parte los glúteos, sí, el abdomen, los paravertebrales. Digo, es muchísimo más integral, lo que se conoce como core, si quieren, ¿sí? Esto está inestable, posiblemente no está trabajado, no está estimulado, entonces el cuerpo de alguna manera tiene que compensar todas esas cuestiones y posiblemente aparezcan dolencias, molestias, a veces los discos intervertebrales están deshidratados, a veces no y no genera dolor, pero simplemente cuando me empiezo a mover siento mucho la molestia en la zona lumbar o quizás a nivel del abdomen no sé cómo activarlo cuando estoy en una sentadilla. Algo súper evidente que también pasa es la posición de los hombros. Entramos en lo que se llama una posición de antepulsión, que es como esta cosa de estar con los hombros hacia adelante, de estar con el celular, de estar con la computadora, quizás de manejar, dependiendo, ¿no? Y todo eso trae consigo contracturas, posiblemente rigidez en la zona cervical, dolores a nivel de la zona dorsal, a veces pinchazos, digamos, cosas extrañas, ni hablar cuando no se... Por lo cual, y así puedo seguir, ¿no? Hay un montón de otras cosas más, pero vamos a empezar con esto. Por lo cual es muy complejo querer enseñar un ejercicio de esa complejidad como es la sentadilla profunda a una persona que por ahí está en estas condiciones que estamos contando. Y en realidad somos la mayoría, digo, los profes, las profes, por ahí tenemos otro estilo de vida,
damos clase, vamos, venimos, mostramos ejercicios, pero la mayoría de la gente, el común denominador es que viene de esta posición de sentados. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es mostrar una sentadilla, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las indicaciones que se suelen dar en una sentadilla. Separación de pies, lo voy a mostrar de costado para que se vea la postura. Un ancho más o menos de los hombros. Vamos a llevar lo que se llaman los hombros en lugar de la antepulsión, vamos a tratar de llevarlos hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo, y a eso le vamos a llamar encajar los hombros. Y desde esa posición con los brazos a veces hacia adelante, yo a veces recomiendo traerlos acá porque cuando los llevamos hacia adelante tendemos a hacer esto, ¿sí? Entonces mantengo los hombros hacia atrás y quizás los brazos no tan lejos, y desde esa posición voy a buscar hacer una semiflexión de cadera y de rodillas, tratando de mantener las curvaturas de la espalda igual. O sea que si yo te veo en posición de parado, de costadito, debería verte las mismas curvaturas que cuando te vas a agachar. Inclusive cuando te vas a agachar, los talones deberían estar bien apoyados en el suelo, ¿sí? Todavía esto no debería estar apareciendo. Otra de las cosas que puede estar pasando ya cuando haces estas semiflexiones es que te empieces a vencer, que empieces a llevar las rodillas a esta posición. Por ahora, y sobre todo para la gente más nueva, vamos a recomendar que las rodillas se mantengan como en una posición hacia adelante y quizás un poquito hacia afuera. Esto lo que hace es activar un poquito más los glúteos, ¿sí? Sobre todo cuando estamos aprendiendo. Después seguramente trabajaremos normal o hasta muchas veces en levantamiento, por ejemplo, se usa esto de llevar la posición de la rotación interna de la cadera. Pero por ahora, y para las primeras veces o para cuando queremos enseñarlo, buscamos esta semiflexión, mantenemos esta postura y sostenemos. Sostengo y acá vamos a tratar de contraer el abdomen y sentir la tensión en los paravertebrales y en los hombros. Lo siguiente que suele pasar es que cuando nos paramos, como que nos aflojamos, ¿sí? Lo que vamos a buscar es una tensión constante. Voy a llevar los hombros atrás, voy a mantener la postura, voy a apretar la panza, voy a hacer esta pequeña rotación externa de la cadera, voy a bajar, me voy a agachar y cuando me pare voy a tratar de contraer el abdomen y los glúteos un poquito más. Voy a buscar que en lugar de que la cadera me quede sacando hacia afuera cola, hago lo que conocemos como retroversión. Hasta acá es una forma progresiva de ir explicando los pequeños momentos de la sentadilla. El mayor problema lo tenemos cuando empezamos a darle más profundidad. Y empiezan a aparecer errores como estos. Primer error, empiezo a bajar y me empiezo a vencer, ¿sí? Ese va a ser el primero. Segundo error, empiezo a bajar, quizás no me venzo, pero despego talones, ¿sí? Siguiente error, empiezo a bajar y no solo me empiezo a vencer, sino que se me van las rodillas hacia adentro. Y uno de los errores quizás más difíciles y más comunes son que cuando quiero hacer la sentadilla, el tronco compensa, 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 me paro. Y termina siendo más un good morning que una sentadilla. ¿Cuál es la ejecución que vamos a buscar? Separación de pies. Encajar los hombros, bajo, 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 bajo. Cuando estoy abajo, que los hombros no se me vengan hacia adelante, que no se me afloje la postura, que no se me venzan las rodillas. Mantengo la tensión, la mirada hacia el frente. Me paro, aprieto cola, aprieto panza. Mantengo los hombros encajados. Como los errores son muchos, estos son como los más comunes, pero la realidad es que el origen de este tipo de errores que se suelen ver tiene que ver con muchas cosas. A veces es falta de movilidad en la cadera, a veces es falta de movilidad en el tobillo, a veces es una junta de ambas, a veces es inestabilidad, a veces es falta de control motor. O sea, no falta ni flexibilidad ni movilidad, es simplemente que el cuerpo no entiende lo que tiene que hacer. A veces es una cuestión de desentrenamiento, ¿sí? Que está ligado también al control motor. A veces es una cuestión de costumbre, ¿sí? De hacer la sentadilla de una determinada manera. Entonces, las formas en las que vamos a encarar
la sentadilla y sus errores siempre van a ser de manera progresiva y seguramente con una devolución constante de quién es la persona que tenemos adelante. Por lo cual, bueno, en otro posteo hice propuesta de algunos ejercicios, quizás no aclaré qué sirve para cuál, lo haré en otro posteo, que me parece que si no se va a hacer súper largo. Lo más importante ahora es aprender a observar la sentadilla, entender cuál es el ideal, entre comillas, depende para cada persona, de sus posibilidades, sus limitaciones, sus lesiones, etc. Y por ahí empezar a evaluar de qué manera podemos lograr que mejore esa movilidad, que mejore esa estabilidad, que mejore ese control motor. Bueno, espero que les haya servido y muchas gracias.